Gracias por continuar con nosotros junto a Carmina Valdizán. Estamos conduciendo las entrevistas de hoy lunes por la noche. Vamos a abordar un tema que cada vez se está volviendo más frecuente y lo vemos con preocupación. Focos o brotes, en este caso no del virus, del coronavirus, sino de ingobernabilidad. El caso de hoy, ayer y hoy, donde en el municipio de Malacatán se rompe el cordón sanitario que se había establecido y las personas provenientes de otras aldeas y municipios ingresan a Malacatán. Hay que recordar, Malacatán es un centro de comercio, un centro de comercio internacional, lamentablemente también un centro de trasiego de contrabando, en fin, y bueno, este tema de la ingobernabilidad, no respeto de las disposiciones presidenciales y un número creciente de alcaldes que están tomando decisiones propias, no necesariamente alineadas a las disposiciones presidenciales. Como ven, la complejidad de la realidad nacional es cada vez más seria y por lo tanto para tratar este tema tenemos a dos expertos. Le doy la bienvenida a Francisco Quesada, experto en temas de seguridad del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, y también a Axel Romero, experto en seguridad ciudadana y prevención de la violencia. Ambos, buenas noches, bienvenidos. Muchas ¿Qué tal? ¿Cómo gracias, un está? saludo. Iniciamos con Axel Romero, no es muy frecuente tenerlo por acá, así que le damos la bienvenida para que nos dé sus apreciaciones acerca de, bueno, esto que hemos relatado brevemente y de esos brotes de ingobernabilidad, de irrespeto a las disposiciones presidenciales. Mencionamos municipios del interior de la República, pero también lo notamos en el área metropolitana, en municipios más cercanos, donde las personas ante la necesidad muchas veces no están respetando las disposiciones de cuarentena, de distanciamiento, en fin. Cuéntenos cómo lo analiza. Bueno, definitivamente aquí lo que nosotros podemos observar es cómo están las relaciones de gobierno central con la autoridad local y cómo lo acepta la población. Definitivamente lo que nosotros estamos viendo en el caso de Malacatán, siendo un área fronteriza, es un proceso en donde definitivamente hay una anomia de Estado, hay una falta de reconocimiento de la autoridad, en este caso nacional y municipal, porque podemos ver cómo el alcalde fue ahorillado dentro de su oficina, prácticamente amenazado, y obviamente se hace la presencia de quien realmente ostenta la autoridad en ese lugar, que obviamente podemos estar hablando de grupos que son los que mantienen una fuerza dentro de ese comercio que se está dando en el área. Este es un área, como usted lo mencionó, Mariano, de una alta concentración de comercio y por lo tanto, pues hay poderes, hay otras autoridades que están tomando el control de la situación y en donde su objetivo principal es activar la situación comercial. Obviamente la informalidad es la que reina, esta gente pues obviamente vive al día y muchas veces no logra entender cuál es la disposición nacional con respecto a la crisis, a pesar de que es un lugar en donde definitivamente los casos pues también se han concentrado, obviamente por esta alta movilidad. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que observar es cómo está la presencia del Estado, cómo está la legitimidad de la autoridad nacional, si realmente le está o no le está ofreciendo a la población una solución a sus necesidades. En este caso podemos hablar de la autoridad en materia de salud, de la autoridad municipal y de la autoridad nacional. Y otra de las cosas que tenemos que observar también es cuál es la respuesta que vamos a dar a este tipo de casos, porque yo creo de que la situación se va a ir multiplicando. El día de hoy anoche fue Malacatán, tenemos otros problemas en Sololá, tenemos otro tipo de realidades y en el área metropolitana, pues obviamente una pugna fuerte por el liderazgo local, en donde la autoridad municipal es la que está tratando de tomar el protagonismo y la iniciativa y que está en una franca oposición a las disposiciones del gobierno nacional. Entonces acá definitivamente hay que establecer lazos de comunicación con las autoridades locales en forma inmediata
y también tratar de entender las distintas dinámicas que se llevan en cada uno de los departamentos y municipios para que los mensajes que se trasladen de la autoridad nacional hacia estos lugares sea bien recibida por la población. Licenciado Quesada, si bien nos estamos refiriendo ya a estos brotes, como bien llama Mariano, de esta ingobernabilidad de los ciudadanos y todo rehusándose a cumplir con las normas, esto también ya había venido a nivel municipal desde Semana Santa, con el tema de que inclusive antes de que el gobierno central dictara la disposición de la no movilidad hacia las playas, el interior y demás, los pobladores de las áreas ya no estaban dejando entrar a los propietarios y esto solo ha venido en aumento. Entendemos el miedo de las poblaciones en unos casos de defenderse y en casos como este de buscar empleo. ¿Por qué el gobierno central, si venimos, se puede decir desde abril, desde la Semana Santa, con un episodio tras otro de esto, cada día se está poniendo peor y no se ha logrado, al contrario, se está poniendo, o sea, ese es mi punto, se está poniendo peor? Aquí el tema no es este caso concreto donde hay población que se niega a reconocer a la autoridad. Recordémonos que hay orgullo de muchas personas en ciertos sectores del territorio nacional que quieren ser territorios autónomos. Hay corrientes internacionales que hablan de independizar territorios. Hay territorios que están retando a la soberanía de Guatemala todo el tiempo, patrocinados por el crimen organizado. O sea que el hecho de que se desconozca la autoridad, este gobierno lo que viene es a heredar esa tendencia, esa pérdida gradual que hay del poder, y hoy que se exige, hoy que se necesita una autoridad firme, es más, una autoridad que ahorita se está apoyando en un estado de calamidad pública, donde concentra la fuerza, donde limita libertades, etcétera. Pero la corriente y la tendencia que hay dentro de los distintos grupos poblacionales es que hacer valer los derechos con mucha fuerza cuando les conviene y cuando no, pues desconocen a la autoridad. O sea que el presidente tiene que saber que sobre la mesa tiene un pulso donde no puede menospreciar a ninguna fuerza. Él no puede venir y por imponer un tema estricto para llevar a cabo la reducción de la tasa de contagio, no puede sacrificar la economía. Y tampoco el presidente tiene que saber, el presidente siempre debe saber que el hecho de que hoy ahorita esté presidiendo un estado como el que estamos, quiere decir que tenga la fuerza en sus manos. Entonces, cuando el presidente ahorca, por ejemplo, la economía, como querían ciertos grupos que se miraban muy bien y contentos, que pensaban que con eso se destruía el empresariado, no se dieron cuenta que esos grupos están muy silenciosos ahora, que el empresariado es la mayoría de la población. Pero aquí tenemos una población que la mayoría son comerciantes, la mayoría son agricultores, la mayoría son empresarios, pero muchas personas ya en una tendencia a desconocer a la autoridad cuando se merma sus intereses. O sea que aquí lo que no hay es una soberanía donde la autoridad reina. El Estor, Isquisi, San Ildefonso, Ixtahuacán, algunos lugares de Alta Verapaz, por seguir citando lugares, comunidades, municipios que están mostrando conflictividad. También en el Petén tenemos un par de municipios. O sea, el número de municipios con conflictividad social ya no, pues por el momento está el tema de Codeca y el robo de energía un poco apagado, pero están surgiendo por otras razones, Axel Romero, y como decía Carmina, se sabe, se conoce, varios municipios costeros de la costa sur ya declararon total y absolutamente cerrado el ingreso a las playas, dejando libre el paso para el tema de trasiego de drogas, de personas, en fin. Esto, ¿cómo lo entendemos? Porque está sucediendo incluso en momentos que estamos en estado de calamidad, con toque de queda, y ver esa debilidad o anuencia o complacencia del Estado, pues preocupa más. Claro, y hay una situación que hemos dejado olvidada durante mucho tiempo y es precisamente las distintas realidades que se viven en los diferentes sectores.
en el área de Isquisís, en el área de Izabal, como se mencionaba, las causas por las cuales surge el conflicto son completamente distintas, pero vamos a encontrar actores que definitivamente se encuentran en ambos espacios, también en el área de San Juan Zacatepeques, también en el área de la costa, que han alimentado la conflictividad, y aquí hay que entender de que siempre hay tres actores que aparecen dentro de las comunidades como principales dentro de los diferentes eventos, independientemente de su origen. Primero, hay una población que definitivamente está afectada por alguna situación, por alguna eventualidad, en este caso la restricción de movilidad y la restricción de la venta de sus productos. Hay un segundo grupo que tiene intereses políticos, que va a aprovechar esta situación para desestabilizar a la autoridad. Y por tercer grupo podríamos encontrar grupos criminales, como lo mencionaba Francisco, que van a aprovechar también esta anomia de autoridad para provocar a la autoridad nacional. Y este tercer grupo sabe que la autoridad nacional tiene una debilidad institucional, y es de que no podemos ni tenemos la capacidad para reaccionar a 3 o 4 incidentes. Del occidente, incluso han llegado a sacar a las autoridades nacionales, Ministerio Público, Organismo Judicial y Policía Nacional Civil. Entonces, aquí definitivamente tenemos que llegar a maximizar las herramientas con las que cuenta el Estado, tanto para asumir el control total del territorio, para poder satisfacer las necesidades y las múltiples realidades, y pues obviamente darle un fortalecimiento a la institucionalidad que se debería de encargar de estos lazos de comunicación con las autoridades locales. Hay que entender que en el interior de la República no se piensa como en la capital, por ejemplo, y que el hecho de la autoridad en estas áreas, pues obviamente se sigue bajo un caciquismo muy fuerte, y ahí se va a hacer lo que el cacique indique. Si y este es el caso también de alcaldes fuertes dentro del área metropolitana, está en contra de la autoridad políticamente gobernando, pues va a haber una tendencia a que se incrementen los problemas en estas comunidades. ¿Qué es lo que la gente busca? Cuando uno va, por ejemplo, al área del store, en donde están La Palma, la gente tapa la carretera por necesidad de trabajo, tan así que Las Palmeras tuvieron que adoptar una tipología de trabajo en donde cada 3 meses cambian a su personal a efecto de que todos puedan trabajar. En el área del occidente estamos hablando en la franja transversal, al final, pues obviamente de control territorial por el tema criminal, y no se puede atacar cada una de las realidades de la misma forma. O sea, si tratamos de que haya una sola solución para todos los casos, esto definitivamente que no va a tener una respuesta positiva. Pero cuando uno se acerca a la comunidad, escucha al líder comunitario, escucha a la gente que es del primer grupo, la que tiene el legítimo interés de resolver la situación, uno va encontrando respuestas, va encontrando aliados y va encontrando formas de poder resolver las diferentes controversias que se puedan suscitar. ¿Qué quiere la gente en el área del occidente en este momento? Vender su verdura y abrir los mercados. ¿Qué es Licenciado lo que Quesada, subsistir? Licenciado Quesada, con relación a este tema que se están aprovechando focos de conflictividad, de temas que ya venían, se puede decir, como bien lo indicaba el licenciado Romero, a ver, lo que muchas personas piensan es que al gobierno le está faltando asertividad en la toma de decisiones. Me explico, el tema de hace 2 semanas, cuando empezamos con esta cuarentena por 48 horas, un poco más, el día que se prohibió la venta en negocios, por ejemplo, centros de abastecimiento de alimentos, este tema explotó en áreas urbanas
y no digamos en el interior, cuando a la gente se le prohíbe tener ese acceso a la comida libremente y con restricción de horarios. Todos entendemos que se hace por el tema de la pandemia, pero hay como una máxima que con la barriga de la gente no hay que meterse mucho. ¿Cómo ve usted este tema con el tema de asertividad y con lo que estamos viendo de que se están aprovechando estos grupos de estas falta de decisiones asertivas para crear más conflicto? Vea, aquí, como lo venimos desarrollando, el tema de la ingobernabilidad es una herencia de gobierno tras gobierno, o sea que los gobiernos no quisieron entrarle al tema, creyeron que dejándolo pasar no iba a suceder nada, cerraron los ojos, y por eso pues hay territorios casi autónomos, y como digo, patrocinados por crimen organizado inclusive de forma inaudita dejamos que el crimen organizado del robo de electricidad se convirtiera en partido político, en fin, permitimos que fuera creciendo estos animales y se convirtieran ya ahora en casi indomables. Ahora lo que fueron dejando ellos en el camino fue un ejemplo de que se podía mejor crear su propio territorio, donde ellos fueran un feudo, donde ellos podían mandar y donde ellos inclusive podían tener aliados del crimen organizado para realmente abastecerse. Pero eso lo que fue dejando es un mal ejemplo, un ejemplo que la autoridad se le sigue cuando nos conviene y no se le sigue cuando afecte cualquier interés. Entonces ahora lo que estamos viendo es que ya no solo son estos grupos, digamos, sediciosos, tradicionales sediciosos, ideológicos sediciosos, sino que ya son grupos siguiendo el mal ejemplo de irrespetar a la autoridad. Entonces, estos brotes, pues, los vamos a focalizar en la ciudad de Guatemala. ¿Qué va a pasar en los grandes mercados de Guatemala cuando se vean amenazados? O sea que esto no es forzosamente vinculado a los lugares tradicionales conflictivos. Es simplemente ya el mensaje de que la autoridad está diezmada, que la autoridad ya no es la misma, la autoridad del siglo pasado que esta autoridad, ya el poder ya no está concentrado en el presidente. Y a todo esto contribuye el hecho de que el Estado se autosabotea, porque una opinión del presidente, una política ejecutiva del presidente es saboteada por otros poderes, poderes paralelos, inclusive como el poder y lo que se ha robado la Corte de Constitucionalidad, que lo que está dando es ese ejemplo, que la autoridad dejó de ser la autoridad y cualquiera le puede disputar el poder. Entonces, ese mensaje de que hagamos lo que queremos de acuerdo a nuestra conciencia, hoy día pues los comerciantes que los ponen en la disyuntiva, o se van a morir de COVID o se van a morir de hambre, lo que están viendo inminente a la vuelta es que los recursos les faltan hoy a mediodía en la mesa. Entonces no van a dudar de que cuando tengan ese dilema van a salir a la calle a desafiar a la autoridad, y la autoridad no va a tener ni la capacidad operativa ni va a tener la capacidad moral para hacerles frente de una manera bélica, porque al final es personas desesperadas, personas de bien, empresarios pequeños, empresarios de todo tamaño, que están saliendo a una desesperada. Entonces aquí lo que el presidente tiene que manejar es un tacto que verdaderamente muy difícil, hay que respaldarlo, pero él tiene que tener equipos que tengan una visión integral de todo el tema, donde por salvar un tema no ahoguen el otro, porque al querer ahogar el otro tema se van a hundir todos. Licenciado Quesada, una pregunta muy concreta, y me refiero a la Ley de Orden Público. Recordemos finales de enero, principios de febrero de este año, estados de prevención en varios municipios y los resultados, pues bueno, muy discutibles en cuanto al por qué se utilizó ese mecanismo. Hoy estamos casi ya llegamos casi a los 3 meses, estado de calamidad, y la verdad, si seguimos escalando en la Ley de Orden Público, pues casi solo nos queda el estado de sitio, el estado de guerra. Y lo que vemos es en medio de ese instrumento que le da la mayor discrecionalidad en el uso de la fuerza pública y de decisiones para ser, como decía Carmina, asertivo, se están acabando. ¿Qué está pasando? ¿Hacia dónde nos dirigimos si ese instrumento vigente, pues la verdad, está perdiendo la efectividad para la cual en algún momento, no quiero hablar de los años 60, ni 70, ni del conflicto armado interno, pero que sí sirvieron para atender situaciones de emergencia? Mira, todo estado de excepción
es al final una herramienta, es donde tiene un presidente dos atractivos. Uno, poder ejecutar con más facilidad, que no lo está teniendo por los amarres que dejaron a la ley de contrataciones. Y dos, es el hecho de inhibir libertades para poder realmente concentrar toda su capacidad ejecutiva. Pero un estado de excepción no es una estrategia per se, es un facilitador donde uno pone dentro de ese estado una estrategia para, en el momento de salir de ese estado y entrar en un sistema de recuperación de libertades, se empiece ya a gozar de beneficios. Pero un estado de excepción, si no lleva detrás una estrategia, se empieza el estado de excepción a desprestigiar, se empieza a desobedecer, y aquí estamos en un dilema muy importante, de que si este estado de calamidad se prolonga más allá del tiempo acostumbrado, las personas van a empezar a normalizar ese estado, van a empezar a recuperar su vida normal, aunque simbólicamente estén regidos sobre él. Entonces, al final, estos estados de excepción fueron realmente vistos y fueron realmente operativos y realmente efectivos cuando había autoridad todavía sobre el presidente, donde no había una ruptura, por ejemplo, del sistema republicano de gobierno, donde cualquiera le disputa la autoridad al presidente. Como digo, no es culpa de este presidente, sino que es un tema gradual, es un tema que se fue acentuando, se fue diluyendo el poder. Entonces ahora pues tiene alguna concentración de poder extraordinario por estos estados de excepción, pero con el tiempo los va a ir perdiendo, con el tiempo va a ir perdiendo esas herramientas, y aquí él tiene que entrar con una estrategia que vaya muy de la mano de, primero, la lógica, y segundo, estando muy claro de cuáles son sus posibilidades, cuáles son los recursos con que cuentan, y no recurrir al romanticismo de que la ley de excepción todo lo va a corregir y que el presidente se va a volver nuevamente el todopoderoso que era en el siglo XX. No va a volver a hacerlo. El estado de excepción todavía está en vigor porque el Congreso todavía lo ha permitido, pero puede que el día de mañana el Congreso realmente o lo impruebe o lo modifique de tal manera que amarre al presidente totalmente. Licenciado Romero, con este tema de la ingobernabilidad también estamos viendo la desobediencia de muchas personas, inclusive pacientes que se han fugado de los centros médicos. Hasta tuvimos el caso de un indigente que uno pensaría que por no tener casa y comida se iba a mantener en el centro de salud. ¿Está relacionado? ¿Cómo lo mira usted? Yo creo que son situaciones distintas. En el caso pues es una persona en situación de calle, y las otras personas eran personas que estaban en el lugar por haber venido deportados. Pues obviamente uno no sabe cuál es la realidad de estas personas. Pues alguien que está en calle muy probablemente tenga una situación personal que no le permite estar en encierro, y que va a buscar otra vez la calle. Entonces, también acá lo que hay que saber diferenciar es diferentes tipos de abordajes para las diferentes poblaciones. Se ha especulado que hay una atención regular dentro de los centros. Precisamente las personas que venían deportadas son las que más se quejan de las situaciones de alimentación, y que no les contestan en el tiempo que ellos quisieran, si están o no están enfermos, etcétera. Y esto puede generar una situación de desesperación. Además, recordemos que ellos, además de la deportación, pues obviamente tienen que resolver situaciones muy complejas, como tener que pagar a la persona que los pasó, porque estos guatemaltecos en la mayoría de los casos pues hipotecan su terreno para poder pagarle al coyote, y el que no tiene la plata pues simple y sencillamente se queda con la deuda. Entonces, estar en un lugar en donde es fácilmente ubicable pues no es algo que le va a convenir. E independientemente de cómo esté siendo el trato ahí adentro, una persona que está en situación de calle pues tiene una complejidad que atender. Y aquí también hay una situación que es compleja, porque ellos no están en una condición de detención. Se supone que bajo una lógica, si yo me enfermo, yo quiero que a mí me curen, y por lo tanto yo me quedo en el hospital, pero es prácticamente una situación voluntaria.
entonces ahí es en donde alguien que está cuidando como un guardia de seguridad o alguien que es contratado por la institución de salud para cuidar un lugar no está dentro de sus competencias el obligar a la persona que se quede adentro. Hoy miraba yo en internet a un agente de seguridad privada que había hecho por sus propios medios su traje con bolsas de plástico, obviamente porque él también está preocupado de enfermarse. Entonces, el mantenerlos en contra de su voluntad, pues es algo sumamente complejo porque no existen las herramientas legales como para poderlo mantener en detención. Y pues obviamente refleja problemas que yo en este caso creo que son muy particulares de las personas que han decidido abandonar el progreso que tenían en el centro hospitalario, y que obviamente lo que tenemos que estar preparados es de que esta situación va a continuar, va a haber gente que quiera volver a salir, y cuáles son las medidas que se pueden tomar para no poner en riesgo al resto de la población, porque aquí el problema no es que él haya salido del hospital, es hacia dónde se dirige y en qué riesgo está colocando al resto de la población. Y ojalá que no suceda tampoco lo que ha sucedido con un medio de comunicación que prácticamente montaron una persecución en tiempo real, ¿verdad? Porque esto también afecta la salud mental de la población en general. Entonces, bueno, quisiéramos agradecerle a Axel Romero y a Francisco Quesada que nos hayan atendido esta noche. Hemos llegado al final del programa. Carmina, muchas gracias. Ha sido Mariano. 2 entrevistas muy interesantes. A ustedes les agradecemos que nos hayan acompañado y los invitamos a que continúen con la programación de Canal Antiguo. Nos vemos en próximas noches con más entrevistas aquí a las 8:45.